todos por acompañarnos una vez más en este curso que lo estamos realizando durante todo este mes de agosto. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Martín Mitsuaray, que es oftalmólogo pediatra, staff del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y esta mañana el doctor nos va a hablar acerca del tema de retinoscopía. Doctor Mitsuaray, muchas gracias por acompañarnos una vez más en las clases que estamos dictando y lo dejamos a cargo de la ponencia. Gracias. No sé cómo reducir esto. No. Hoy. Bueno. Buenos días con todos nuevamente. Gracias por la invitación. Esta charla ya la había dado algunos meses atrás, pero quiero volver a repetirlo. Y es un tema sobre retinoscopía o esquiascopía. Que no pasa. Ahí está. Ok. Si bien es cierto, con el advenimiento de la tecnología y muchos de los que ya están un tiempito, sobre todo los R3, los R2, ¿ok? Y ya pronto los R1, verán que oftalmología se ha implementado con muchos dispositivos bastante sofisticados, ¿ok? Que hace un par de décadas atrás incluso podría ser considerado algo inimaginable, por ejemplo, poder ver en vivo las capas de la retina, por ejemplo, ¿no? Poder analizar las fibras nerviosas, y se sigue avanzando en eso. Terapias de tipo molecular, ok, entre otras. Y bueno, toda la parafernalia y demás de estos aparatos que nos ayudan tanto en el diagnóstico, así como el manejo y seguimiento de las diferentes patologías a las que nos enfrentamos. Sin embargo, una de las situaciones en las cuales aún un dispositivo creado hace casi un siglo por este oftalmólogo Coppel, sigue prácticamente igual, sin variar. Y que todavía en situaciones, en varias situaciones, en muchas diría yo, nos ayuda sobre todo para la detección y manejo de un defecto que cada vez más personas lo tienen, como es las ametropías. Okay. Y específicamente en aquellos en los cuales es difícil o muy complicado realizar con los aparatos que disponemos actualmente, ya sea automatizados, binoculares, etcétera, que hay en el mercado, realizar esta medición de la capacidad refractiva del globo ocular. ¿Ok? Entonces, es un método objetivo. Eso es una parte importante porque pacientes pequeños, pacientes con algún grado de discapacidad, poco colaborativos, para poder hacerlo automáticamente con los diversos autorrefractómetros, sería de otra manera prácticamente imposible, ya que colaboran muy poco. Y la retinoscopía no es otra cosa que tratar de interpretar la luz que se refleja de la retina al iluminarlo con un aparato que se denomina retinoscopio o esquiascopio. Y como les había mencionado, es indispensable en aquellas situaciones donde la comunicación es difícil o prácticamente imposible, niños muy pequeñitos, niños o incluso adultos que colaboran muy poco, etc. Asimismo, ya que vamos a evaluar reflejos, ¿ok? Reflejos retinales, podemos también detectar irregularidades en la córnea, en cristalino, y las opacidades de los medios. Entonces, este es el dispositivo, y que básicamente no ha habido cambio en el tiempo. Voy a hablar básicamente de lo que hago, de lo que me enseñaron, de lo que el doctor Barriga, siendo R1,
tuvo la paciencia durante algunos días de sentarse y enseñarme la retinoscopía. Los principios al menos. Entonces hay dos tipos, tipo de franja y de punto. El de franja o stroke, que a- lo van a encontrar en los libros en inglés, ¿okay? Que es el que utilizamos regularmente. Y el de punto, que me parece que alguna vez lo vi, pero nunca lo he utilizado, he tratado de encontrar descripciones sobre ello y básicamente la gran mayoría utiliza el sistema de franja. Pero existen otros, y el sistema de iluminación, que es común para todos. Una fuente de iluminación, de luz, tiene un espejo donde va a ver la reflectancia, obviamente un manguito o el mando de enfoque, y quien va a dar la energía para esta fuente de luz. Y un sistema de observación que va a permitir que veamos el reflejo luminoso que proviene de la retina del paciente. Entonces, el reflejo retiniano es como cuando ustedes quieren ver el reflejo rojo con un oftalmoscopio, pero en este caso, al disponer de retinoscopio de franja, ¿okay? Se va a formar un reflejo luminoso como una franja, como están viendo en la diapositiva central, en el centro de la pupila que procede de la retina, y también se va a ver una franja por fuera de la pupila que va a cubrir pues, el resto del globo ocular y los párpados. Algunas características que hay que tener en consideración en relación luego a ver cuáles van a ser los cambios luminosos al estar manejando el retinoscopio, es que un emétrope, es decir, alguien que no requiere ningún tipo de corrección refractiva de sistemas ópticos, anteojos, etc., los rayos de luz que se van a reflejar van a ser paralelos al eje óptico. Y esa es la idea de la retinoscopía, hacer paralelos los rayos que se reflejan, ya sea de los pacientes hipermétropes que tienen un reflejo de tipo divergente, y en los miopes que tienen un reflejo de tipo convergente. Entonces la idea es volver paralelos los rayos que salen de los diferentes ojitos de los pacientes que estamos evaluando. Entonces recuerden, divergentes los hipermétropes y convergentes los miopes. Entonces, ¿qué vamos a observar al hacer los movimientos? Y algunos de ustedes han visto, me han visto, etcétera, con un retinoscopio hacer unos movimientos de tipo rotativo, ¿ok? Frente al paciente y a ciertas distancias que vamos a ver posteriormente. Entonces, hay dos tipos de sombras que ustedes tienen que observar. Unas sombras directas con el movimiento y unas sombras inversas contra el movimiento. Es decir, si yo roto hacia la derecha el retinoscopio, ubicando de izquierda a derecha este reflejo retiniano, como están viendo en el lado izquierdo, hablamos de una sombra directa o con el movimiento cuando yo hago la misma rotación, el reflejo de la retina sigue la misma rotación que estoy haciendo con el equipo, con el dispositivo. ¿Correcto? En este caso, una sombra directa, yo lo roto a la derecha y el reflejo retiniano me sigue por la derecha. A la inversa, la sombra inversa, como su mismo nombre lo está indicando, si yo roto hacia la derecha el retinoscopio, el reflejo, en lugar de seguir el movimiento que estoy haciendo, pues va a la parte contraria. ¿Ok? Y esto también en el manguito del retinoscopio, ustedes pueden observar en los diversos dispositivos que en el cabezal, donde se encuentra el sistema de la fuente de luz, el foquito diríamos, y el sistema de observación, en la parte posterior hay como un switch que uno lo dispone o si es a la parte de arriba o si es a la parte de abajo. Y si ustedes han tenido la parte del detalle, siempre yo lo utilizo en la parte inferior porque me da un tipo de imagen me da un tipo de reflejo plano. A diferencia de que si lo coloco en la parte superior, el reflejo va a ser mucho más delgadito y me va a dar un tipo de reflejo cóncavo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo coloco en la posición superior,
para un tipo de reflejo cóncavo, las imágenes se van a invertir de las que yo veo. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, en un paciente hipermétrope, yo hago el reflejo, en teoría, si es más de 1,50, pues va a seguir, va a dar sombras directas. Si yo coloco el dispositivo en un reflejo cóncavo, ¿ok? Entonces, en el hipermétrope lo que me va a dar la imagen es a la inversa. Son imágenes o sombras inversas. Entonces, otra vez, no vamos a colocarlo en un reflejo cóncavo, sino vamos a trabajar en, en una posición de reflejo plano, ¿correcto? Entonces, todo lo que estoy mencionando es, vuelvo a repetir, lo que usualmente hago, lo que usualmente la mayoría también describe en las diferentes referencias de la bibliografía. Utilizar un retinoscopio de franja, punto uno. Dos, utilizar en un modo de reflejo plano, es decir, con el STREC en la parte inferior. ¿Cómo es la diferencia? Cuando ustedes ven el reflejo, cuando lo iluminan a la pared, es la parte más ancha. Va a dar una iluminación ancha. A diferencia de si lo colocan en la parte superior, va a ser mucho más delgado. Ok, esto es lo que les estaba mencionando. Y como ven ahí, el movimiento de sombras es inverso al espejo plano. Entonces, ¿cuál es el objetivo que habíamos mencionado? Es que, de acuerdo al defecto refractivo que va a presentar el paciente, que ustedes no lo conocen, ok, entonces van a encontrar o sombras directas o sombras indirectas o inversas, ¿sí? Y recuerden que el hipermétrope, diríamos, vamos a encontrar unos reflejos de tipo divergente y el miope de tipo convergente. Entonces, la idea de la neutralización es que a través de las diferentes lentillas de poder, esféricos, cilíndricos, etcétera, ¿ok? Vamos a neutralizar esos reflejos para hacer que se vuelvan paralelos, logrando, entre comillas, la ansiada emetropía con anteojos, diríamos así, sí vale el término. Entonces, ¿en qué momento decimos que hemos neutralizado? Si vemos en la parte inferior izquierda, ¿okay? Vemos la imagen del reflejo de la franja luminosa que se obtiene con el retinoscopio, y de la izquierda a derecha, a medida que progresivamente, y haciendo el movimiento, ya sea inverso o los reflejos directos o indirectos, progresivamente ven que el reflejo que se ve a través de la pupila se va llenando. Va a llegar un momento en el que le siguen añadiendo lentillas de neutralización esféricas, ¿ok? Hasta que se llena por completo. Y prácticamente a ustedes les es difícil detectar movimiento alguno, o les es muy dudoso lo que se denomina una zona de duda en la parte central. Pero la idea es que se llene por completo la imagen de ese reflejo en la pupila. El otro punto a considerar es la distancia de trabajo. Nosotros nos colocamos en una posición tal al hacer el examen que va a ser diríamos, como una especie de artefacto de nuestra distancia en relación a la evaluación. Y dependiendo de a qué distancia hagamos la neutralización, pues va a incidir en la refracción final. Es distinto hacer una retinoscopía a 30 centímetros, es distinto hacer una retinoscopía a 50 y es distinto a hacerla a la de un metro. Usualmente, cada uno tiene que calcular la distancia de trabajo en el cual se siente más cómodo, confortable, diríamos, ¿sí? Porque de eso va a depender finalmente llegar a una buena refracción objetiva. Entonces, usualmente
el cálculo que se hace para la distancia de trabajo en el caso de los varones, la mayoría es de alrededor de 66 centímetros, ¿correcto? Eso equivale aproximadamente a que el cambio que yo induzco por trabajar a esa distancia es aproximadamente de 1.5 dioptrías. Entonces, sobre mi refracción final, yo tengo que reducir o hacer una suma algebraica de ese 1.5 más 1.5. En el caso, por ejemplo, de alguien que trabaja a 50 centímetros, muchas mujeres trabajan más o menos a esta distancia, ¿correcto? O aquellos de talla un poco menor, los brazos un poco cortos, podrían estar trabajando más o menos a esa distancia. Y 50 centímetros, y el cambio no va a ser de 1.5, sino en este caso de 2. Y aquel que trabaje un brazo larguísimo y le gusta trabajar a 1 metro, ¿correcto? En este caso su distancia de trabajo, por ejemplo, sería de 1 dioptría. Entonces, hay características en el reflejo retinal que ustedes en el tiempo y con la práctica van viendo. De tal manera que incluso ciertas características, grosor y movimiento del mismo les va dando más o menos incluso cuánto podría estar neutralizando el defecto. Ya son características, es como decir, había aquí colegas durante la residencia que hacían la dígito-presión y decía tiene 15 milímetros de mercurio. O hacían otra vez y decían tiene 23 milímetros. Y uno no le creía, tomaba la presión con los tonómetros estándar y resulta que estaban bastante bien aproximados. Y bueno, es parte de eso de la práctica. Igual también ocurre en el caso de la evaluación de la retinoscopía. Dicen que el doctor Guyton le ganaba los autorrefractómetros al hacer en calcular los defectos refractivos comparados con estos refractómetros automatizados, y él los sacaba más rápido. Igual también hay estos dispositivos que le ganan, por ejemplo, a las calculadoras numéricas, etcétera. O sea, hay gente muy capacitada y eso es parte del expertise que creo que todos, si bien es cierto, no lo vamos a igualar, pero la idea es llegar más o menos a eso. Entonces hay que tomar en cuenta la velocidad del movimiento conforme uno se acerca más a la neutralización, aumenta el brillo, por ejemplo, aumenta la velocidad y también aumenta la anchura, porque progresivamente se está neutralizando el defecto refractivo con la colocación sucesiva de las lentillas de neutralización. Entonces, en cuanto al procedimiento, esto es bastante teórico, a veces puede ser un poco difícil de comprender. Algunas preferencias, algunos utilizan las gafas de prueba y en base a eso le van colocando uno tras otro, sobre todo cuando neutralizan con esferos y cilindros a la vez. Yo prefiero hacer una cruz de poder inicial y neutralizo los ejes básicamente solo con esferas, y de ahí hago un cálculo y ya como deben conocer, deben haberlo aplicado. Otros utilizarán el foróptero, probablemente mucho más rápido, pero otra vez, un niño de 2 años no lo va a poner frente a un foróptero, colocarle una gafa de pruebas, etcétera, ¿no? Lo que me han visto aquí, yo utilizo la regla ejoscópica, pero por lo que tenemos aquí disponible. Ahora, por la situación de pandemia, no tenemos mucho acceso a los consultorios, entonces en otro ambiente puedo llevar las reglas esquescópicas y los hago. No me gustan mucho las reglas esquescópicas a veces en pequeños, ¿ok? 3 o 4 años, porque como ven en la parte inferior izquierda, tiene una serie de lentillas y eso le llama mucho la atención al niño, y en lugar de estar viendo la luz que estoy emitiendo, pues están viendo qué cosa es eso, que diablos es ese aparato medio extraño que le estoy colocando frente a los ojos, o quieren agarrarlos, ¿correcto? Entonces, yo prefiero utilizar las lentillas individuales. Y aún así, en algunas circunstancias, el bebé igual ve el anillo está movilizando los ojos y no llega a fijarse directamente en la luz, ¿correcto? Pero finalmente, la manera como neutralizan, ustedes se van adaptando progresivamente. Muchas veces hay que adaptarse a las circunstancias. El otro punto es utilizar con iluminación baja.
excepto que esté el paciente con cicloplegia, ¿ok? Igual se es preferible la penumbra y la iluminación, sobre todo cuando se está iniciando, porque ustedes van a ver mejor la neutralización de los reflejos. ¿Ok? Otro punto importante y que muchas veces olvidamos es la posición del examinador con respecto al paciente. Tienen que estar a la misma altura ambos del eje óptico. De lo contrario, ya sea que estén de costado, que estén superiores o inferiores, ¿ok? Ustedes o el paciente, entonces va a haber una serie de errores porque no estamos evaluando directamente el eje óptico. El otro punto también, al igual que el oftalmoscopio directo, hay que trabajar al iluminar el paciente, ojo derecho del examinador, ojo derecho del examinado, y a la inversa, ojo izquierdo del examinador, ojo izquierdo del examinado. Y mantener la distancia de trabajo. A veces eso, por ejemplo, en niños muy pequeños, yo lo obvio, porque trato de hacer la retinoscopía lo más rápido posible, y a veces el estar cambiando de una mano a otra son segundos que los niños se cansan muy rápidamente. Y hay que tratar de mantener la distancia de trabajo. A veces la cabeza del paciente se retira un poco, ustedes por tratar de, que es un automatismo, la gente quiere ver un poquito más de detalle y se va acercando poco a poco, cuando resulta que eso es contraproducente. ¿Okay? Hay que escoger el meridiano que se debe neutralizar primero. ¿Okay? Usualmente la gran mayoría de efectos van a estar en los meridianos de barrido, 180, izquierda-derecha, y 90, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Y si quieren neutralizar primero los defectos esféricos más grandes, en el caso de las sombras directas, o al revés, quieren empezar con las sombras indirectas inversas o la de menor poder, eso es a criterio de cada uno. Y sobre lo que neutralizaron primero, hay que rotar 90 grados y proceder a neutralizar el nuevo eje. Como vuelvo a repetir, yo neutralizo básicamente esferas, hago una cruz de poder y en base a eso hago la fórmula, ¿correcto? Hay otros que colocan cilindros y neutralizan directamente. Incluso gente que al utilizar la gafa de pruebas o el foróptero ya están colocando la esfera de la distancia de trabajo de neutralización, que vuelvo a repetir, en mi caso trabajo aproximadamente a 66 centímetros, la distancia más o menos de largo de mi brazo es un approx, ¿ok? Y entonces yo le pongo delante 1.5, o sea, ya estoy neutralizando ese efecto, diríamos, que estamos induciendo por trabajar a esa distancia. Entonces, siempre no olvidar ajustar la distancia de trabajo. Para las ametropías esféricas, más o menos, hemos ido, vamos a tratar de pasar esto, y si tenemos tiempo podemos podemos poner un simulador, ¿ok? Entonces, ¿cómo determinamos aproximadamente de que va a ser prácticamente esférico? Tiene una mínima o nulo astigmatismo, ¿ok? Es que todas las sombras que observamos en todos los meridianos, busco 180, busco 135, 45, busco 90, todas tienen la misma velocidad, brillo e intensidad. Le coloco una esfera, neutralizo y neutralizo en todos los meridianos, ¿correcto? Nos puede dar aproximadamente una estimación miópica o una estimación hipermetrópica, como mencionan ahí, en relación a que si yo neutralizo, por ejemplo, con más 1.50, ya habiendo quitado la distancia, la distancia de trabajo, ¿ok? Va a ser o hipermétrope o discretamente miope, por ejemplo, ¿no? En las ametropías, y eso también pueden encontrarse, ustedes se enfrentan a un paciente, tratan de hacerle la retinoscopía y no encuentran sombras. Y eso también me ha ocurrido muchas veces. ¿Ok? Entonces ustedes están pensando opacidad de medios, ¿correcto? O un defecto refractivo elevado. ¿Y cómo saber? Solo por la retinoscopía, ¿ok? Entonces le van colocando lentes neutralizadores progresivamente mayores. Si es un miope alto, yo voy a poner un -7 y entonces, o un -9, y entonces voy a proceder a empezar a ver pequeñas líneas que, de acuerdo al movimiento, ya trato de detectar si son sombras directas o indirectas. Si a un -9 le detecto que tienen sombras directas, es decir, me pasé, ¿no?
porque lo negativo, las esferas, los miopes, se neutralizan con lentes negativas, me van a dar sombras inversas. Entonces, progresivamente del 9 voy bajando, hasta encontrar un flush, un llenado, una neutralización del mismo. Y a la inversa con los hipermétropes. Ahora, si es que a pesar de colocar todo eso, no encuentro un reflejo adecuado, lo más probable es que haya algún tipo de opacidad de medios. ¿Ok? Y en el caso de la par de las ametropías o los defectos refractivos en donde se involucra un cilindro, pues si en las ametropías esféricas puras vamos a encontrar que cada meridiano tiene la misma velocidad, las mismas características, diríamos, que hallamos en los reflejos retinoscópicos, en las ametropías en donde hay un astigmatismo, pues en el meridiano contrario a donde estamos neutralizando en primer lugar con la esfera, vamos a encontrar diferencias en cuanto a la velocidad, en cuanto a la anchura del reflejo, etc. Se pueden encontrar en esas circunstancias que ambas sombras son directas, pero que en determinado meridiano que estamos neutralizando, pues va a tener más velocidad o menor velocidad, menor brillo, menor anchura, etc. ¿Ok? Pueden ser ambas inversas, o puede haber una directa y otra inversa, ¿correcto? Me neutralizo yo con un más 1,50 y hay un -3, por ejemplo, ¿correcto? Y para localizar el eje del cilindro, y eso en relación a una pregunta que quedó flotando la semana pasada. ¿Ok? Entonces hay lo que se denomina el fenómeno de quiebre. Ustedes usualmente yo empiezo a barrer horizontalmente, es decir, coloco la franja en posición vertical, y ese es mi primer eje que siempre neutralizo. Hay que tratar de hacer una especie, diríamos, de rutina, ¿correcto? Y si yo observo de primera instancia que el reflejo que espero obtener en el reflejo retinal que espero obtener, que sea en paralelo a la posición en el que se encuentra la franja de mi retinoscopio, no es así, entonces yo sospecho de que va a haber un eje que no está dentro del rango de los 90 a 180. Lo que hago, como ven también en la figura, lo trato de alinear y de acuerdo a ello, recuerden siempre la posición de los ejes ya sea en el óptero o en la montura de pruebas, que siempre contra el reloj, contra las agujas del reloj, 0, 180. 0 el lado derecho, 180 el lado izquierdo. Y dependiendo en dónde estén neutralizando, eso va a ser su eje. ¿Qué sucede si es que ustedes tratan de neutralizar sin haber alineado? Pues los movimientos van a salir completamente irregulares y no van a llegar a tener una buena neutralización. Y como les vuelvo a repetir, algunos neutralizan esta potencia del cilindro, yo lo hago con lentes esféricas, identifico los dos meridianos principales y lo anoto en una cruz de poder. Y el resto de la fórmula ustedes ya lo sacan en relación a cómo ustedes prefieran. Si empezar con el poder esférico más grande o empezar con el poder esférico más pequeño igual y la connotación finalmente va a ser el equivalente. Algunos neutralizan directamente el eje de menor poder con lente esférica y el otro le ponen directamente un cilindro. Yo particularmente no lo hago así, sino utilizo una cruz de poder. Y este es en relación a la pregunta también que puede complementar lo que la doctora Alzamora solicitó, ¿okay? En relación a la presencia de patologías, en los cuales obviamente si todo fuera maravilloso y encontrar los reflejos precisos, exactos, pues todo sería felicidad, ¿no? Y lamentablemente no es así, muchas veces nos encontramos con estas situaciones en las cuales hay alteraciones en los reflejos retinales, ya sea básicamente, estamos hablando en situaciones en las cuales el cristalino se encuentra en una posición normal, ¿okay? Va a haber las aberraciones esféricas, sobre todo en jóvenes, ¿correcto? En que los movimientos van a ser distintos en la zona central con respecto a la zona periférica, ¿ok?
Entonces uno se pierde y empieza a ver múltiples sombras y dice esto es un astigmatismo irregular y resulta que no, es simplemente una aberración esférica. ¿Correcto? Más aún si es que no está bajo cicloplegia, por ejemplo. Y en los casos de los astigmatismos irregulares, ¿ok? Las famosas sombras en tijera, como están viendo en la figura inferior, donde ustedes empiezan a neutralizar y hay un movimiento decisor completamente anormal y ustedes dicen, ¿qué neutralizo aquí, no? ¿Okay? En las cuales, por ejemplo, pueden haber sombras directas en el centro, inversas en la periferia. Es completamente anormal encontrar esto. Entonces, no sorprenderse, no asustarse, ¿ok? Y incluyendo en situaciones de patología, como por ejemplo, mal posición del cristalino, como por ejemplo ciertas opacidades o irregularidades en la superficie de la córnea, un posoperado eterígeo, que le cayó un cuerpo extraño y le quedó un leucoma, etcétera, ¿no? Sí, sí, normalmente se ve por los 3 milímetros centrales y eso es lo que debemos observar y tratar de neutralizar. Fijarse en la zona central, olvidarse de la zona de la periferia. Entonces, el campo grande, amplio que nos permite la pupila poder dilatar, poder neutralizar con el retinoscopio, vamos a enfocarnos en esos 3 milímetros centrales o algo menos para neutralizar. Ya es una retinoscopía mucho más, un procedimiento mucho más complejo, probablemente mucho más lento. Allí sí probablemente requiera mucha colaboración para que esté fijando por parte del paciente. ¿Correcto? Todo esto que les he hablado es la denominada retinoscopía estática, es decir, el paciente mirando al infinito o tratando de mirar al infinito. En el caso de la cicloplegia, podrá, como ya está neutralizada la acomodación, puede mirar directamente el retinoscopio y no va a haber problema. Cuando tenemos cicloplegia. Entonces, si hay una retinoscopía estática, va a haber una retinoscopía dinámica, que particularmente no la hago. La retinoscopía dinámica está referida, y el conocimiento que tengo es que participe el proceso acomodativo y se realiza más o menos a una instancia mucho menor, de unos 30 a 35 centímetros. ¿Ok? Probablemente con el ánimo de tratar de ver su capacidad acomodativa en general, pero prácticamente no lo uso, lo describo muy poco. Algunos probablemente sí lo utilizarán bajo ciertas patologías, pero vuelvo a repetir que en mi caso no la uso. ¿Correcto? Ok, gracias por la atención. Vamos a ver si es que voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, ah, y vamos a ver si es que puedo, no sé si se observa esta. ah, eh, de la diapositiva, ¿no ha salido la nueva? ¿Puedes? Oh, a ver. Pero no puedo. No, creo que sale en audio. Tiene A que ver, dejar de compartir, dejo doctor. de... Ya, ok. Entonces, ¿puedo compartir ahora otra vez, Sí, porfa? cierto. Ok, ahora sí se está viendo la nueva. Ok. Entonces, esto es un simulador, ¿sí? Correcto, en el cual yo tengo no sé por qué me sale tan ancho esto. A ver. Ya, entonces esta es la iluminación que tengo con el retinoscopio, ¿correcto? Y lo voy a iluminar en esta situación, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos, las sombras directas, yo voy a la derecha, yo voy a la izquierda y me sigue la sombra, ¿sí? Cuando hay un defecto, voy a actualizarlo. Ay, ¿cómo lo actualizo? Porque esto está muy grande. No sé por qué esta banda salió muy ancha. Bueno, vamos a tratar de ver.
Entonces asumamos, por ejemplo, que el paciente al que ustedes están enfrentando tiene un -1,50 de esfera de poder, ¿sí? Yo coloco ilumino, diríamos buscando los reflejos retinoscópicos, ¿ok? Y entonces procedo en el eje de 180 grados, es decir, con mi franja a 90 grados, ¿ok? Y procedo a hacer el movimiento directo y como ustedes observan, el reflejo hace el movimiento contrario, ¿correcto? Entonces, eso es un reflejo indirecto, un reflejo inverso. Eso me está indicando que debo neutralizar con poderes de esferas negativas, ¿correcto? Entonces, voy colocando en 0,50, ¿vieron cómo cambió? Ya no es tan delgado, por ejemplo, ¿ok? O perdón, ya no es tan ancho y se va haciendo más brillante, lo que les mencionaba, más rápido en el movimiento, pero sigue negativo, entonces me falta. Sigo colocando más, mucho más rápido, mucho más brillante, ¿ok? Pero como que ya se va llegando a que cuando yo neutralizo por completo, pues encuentro el llenado completo de la pupila en el caso de las esferas. Igual si es que tuviera una positiva, ¿correcto? Si yo le pongo una lente negativa, digamos, ¿ok? Sigue estando incluso más positivo. Entonces, evaluamos. Primero, yo no conozco al paciente, llega, no conozco qué tipo de efecto, y evalúo en el meridiano horizontal de 180 grados. Entonces hago el barrido, y a diferencia de la vez anterior, en este caso sigue el reflejo, el movimiento de mi retinoscopio, y entonces estoy frente a un reflejo de tipo, una sombra de tipo directa, y eso me indica que tengo que neutralizar con lentes esferas positivas. Igual que el anterior, empiezo la neutralización, cada vez más el brillo, el reflejo se van volviendo más veloz, más brillante, ¿correcto? Hasta que llego al punto de neutralizar por completo, y eso es el punto de neutralización. Ojo que no estoy trabajando con la parte de distancia, ¿sí? Que es, como le vuelvo a repetir, de acuerdo a la distancia a la que ustedes están. Entonces, ¿pero qué sucede si es que podemos hacer luego con el meridiano horizontal también lo mismo, pero en lugar de estar barriendo el eje horizontal, estamos barriendo el eje eh, vertical de 90, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo anotaría, por ejemplo, en el otro, el +1,50 en el sector horizontal de cruz de poder, ¿correcto? Y aquí, por ejemplo, el paciente que viene con un 0,50, ¿sí? Hice el barrido horizontal, encontré un +1,50, que es lo que coloco, digamos, ya le hice el ajuste de la distancia de poder, ¿ok? Entonces, en el eje de 180 grados yo tengo un +1,50, con el que neutralicé, y ahora voy a proceder a neutralizar en el eje 90 grados, contrario al que hice primero, en este caso de 180 pasé a 90. Entonces busco cómo son las sombras. Entonces veo que las sombras son directas porque siguen el movimiento de la luz del retinoscopio, ¿correcto? Entonces lo veo, a diferencia del anterior, que era un poco más lento, menos brillante, veo que aquí está bastante brillante, que aquí está bastante veloz en ese movimiento, entonces debe tener una pequeña medida. Es positivo, neutralizo igual con el 0,50 y veo que ya está lleno, ¿correcto? Entonces en el eje de 90 tengo un +0,50. +1,50 en el eje de 180, más 0,50 en el eje 90, y ustedes pueden sacar a partir de esa cruz de poder, ¿correcto? El grado de refracción objetiva medido por retinoscopio, ¿correcto? Entonces, hacen sus cálculos, uno lo puede hacer ya a veces por la práctica en el cerebro, siempre mentalmente, siempre, por ejemplo, aquí en el anterior caso sería +1,50 -1, 180 grados.
O al revés, más 0,50 para llegar más 1 a 90 grados, ¿no? O sea, eso es, el doctor Terán siempre los maltrata a los residentes con esta fórmula y a los estudiantes también ahí para que descabecen un poco. Ok, no voy a entrar en detalles en esa sesión, pero esa es más o menos la evaluación. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, qué sucede si es que, por ejemplo, el defecto yo lo tengo aquí? No. Acá. Hay uno. A ver, en este. Ahí está. Uno más o menos por eso. Y trabajemos con negativos. Ok, entonces encontramos esto, ¿sí? Este es el paciente, más 0,50, menos 1,50 a 45 grados. ¿Correcto? Y yo empiezo igual, la franja vertical, ¿correcto? Y empiezo a evaluar. Y me encuentro con esto. Ups, es un ángulo, ¿no? Entonces el reflejo no sigue la misma banda. ¿Y qué es lo que yo hago? Lo ubico en la zona de neutralización, ¿correcto? Entonces, ahora para que se vea, digamos, ahí a 90 grados, lo puedo ir ubicando en esa posición. Este es mi eje. Quiero neutralizar primero 135, ya sea con uno o con el otro. La idea es que ese reflejo anormal, perdón, el reflejo que obtengo de la retina del paciente no está en 90, sino está en este caso a 45 grados, lo ubico en esa posición y evalúo. A 45 grados, recuerden, 0, 180, 135, entonces está acá, 150, 0, 180, ¿ok? Entonces, evalúo tanto del ojo derecho como el ojo izquierdo, no es que luego es a la inversa, o sea, siempre es 0, 180, contra el reloj, independientemente del ojo que estén evaluando. Entonces, aquí, por ejemplo, son sombras negativas. Algunos prefieren empezar a neutralizar. Yo encuentro aquí estas sombras negativas. Perfecto, vamos entonces a neutralizar con poder. Le pongo un positivo, resulta negativo porque me equivoqué, entonces no es negativo. Ok, entonces le pongo, perdón, un 0,50. Se hizo más brillante, más veloz, pero todavía no ha neutralizado. Le pongo un poquito más, mucho más delgado, pero todavía sigue. Neutralizo con menos y ahí está. Entonces a 45 grados yo tengo un menos 1, ¿correcto? Y ustedes lo anotan en la cruz de poder que la van más o menos inclinando, le ponen un menos 1. De allí yo tengo que ir a 90 grados para neutralizar. Entonces de 45 más 90, 135. ¿Correcto? Y empiezo otra vez de 0. Y veo qué sombra tengo. Y a diferencia del eje de 45, aquí tengo una sombra positiva. ¿Correcto? Entonces le pongo una lente positiva y ya encontré rápidamente que está neutralizado. Entonces en el eje de 135 yo tengo un más 0,50 y armo mi cruz. En el eje 135 más 0,50 menos 1 en el eje de 45. ¿Correcto? Entonces yo puedo empezar, si yo utilizo cilindros negativos, igual aplican lo mismo. Más 0,50 como esfera, ¿correcto? De más 0,50 hasta menos 1, hasta llegar a menos 1, ¿cuántos puntos hay? Menos 1,50, ese es mi cilindro. No es el menos 1, más 0,50 hasta llegar a menos 1, ¿ok? Hay 1,50 de esferas ahí. Entonces es más 0,50 menos 1,50 y el eje en donde se va a encontrar es 45 grados. No los 135, porque empecé a tomar como el punto inicial de la esfera. Si fuera al revés, ¿correcto? Aplican la inversa. ¿Sí? Ok. Esa más o menos era las... Sí, porque ya estamos con pocos minutos para alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí.
Doctor Mixoray, muchas gracias. La Hola. clase está muy didáctica. Por el momento aún no tenemos preguntas en el chat, pero o preguntar, ¿no? ¿Cuáles serían los tips para que no soltemos copias? Porque dada la situación. Es justo,